En nuestra ciudad hace un tiempo se estableció FUSA, Casa FUSA, que es una asociación civil destinada justamente a abordar temas médicos con una perspectiva de género y también de derechos humanos, lo cual es bastante importante porque esto permite además tener una mirada integral sobre varias cuestiones que tienen que ver con cosas que no son simplemente o únicamente médicas o clínicas. Por eso estamos con Fabio, lo digo bien ahora, Fabio Omar Bastides, pediatra y especialista en adolescencia. Bienvenido, Fabio, ¿cómo va? Bien, gracias por la invitación y siempre es bueno hablar de las adolescencias, así que es un placer estar acá. A partir del trabajo que ustedes realizan en Casa FUSA, el contacto con los chicos y las chicas, ¿cuáles son las principales problemáticas que tienen hoy los pibes y las pibas, para decirlo más coloquialmente? Han cambiado las problemáticas en este último tiempo y si hablamos de salud mental, después de la pandemia vimos por ahí que se agudizaron algunas cuestiones desde salud mental. Y tampoco son de salud mental, sino propias del adolescente. La adolescencia en sí mismo es un proceso de cambios, de identificación, y que por ahí se puede llegar a ver eso como algo de salud mental y no, es propio del adolescente, por ahí su rebeldía, su disconfort con algo que tenemos que diferenciarnos de nuestros progenitores, del sistema, queremos identificarnos con un pensamiento político, religioso y por ahí difiere de donde veníamos y crea ciertos conflictos y piensan que es de salud mental y no, es parte natural del cambio que está, del proceso que está haciendo este adolescente. Y de formar la subjetividad en esa etapa de la vida. Exactamente, está formando o terminando de formar su personalidad y su pensamiento. ¿Qué es lo que pasó este último tiempo? Cuando se vio limitado todo esto y sobre todo la exogamia, que en esta etapa los adolescentes hacen su salida por fuera de su núcleo de vida, empezaron a haber conflictos, porque no podíamos salir, no nos podíamos relacionar con el afuera, estábamos con nuestro pensamiento, pero no lo podíamos manifestar, o lo manifestábamos por las redes, pero encontrábamos por ahí una información que podía ser dispar o no nos daba miedo porque prendíamos la información y era todo pálida y demás, y el adolescente quiere otra cosa. Entonces todos estos conflictos que se vieron a través de estos últimos meses están relacionados con esos. Hubo alteraciones del sueño, de la actividad física de los adolescentes porque no podían salir a hacer nada. Entonces se vieron afectados un montón de situaciones en las adolescencias. Y uno siempre habla de las adolescencias porque es individual a cada individuo, a cada sociedad, a cada etapa de la vida. Entonces uno tiene que priorificar y no comparar. Sí, eso tiene que ver también con el tema de la nueva ley de salud mental, la 26657, que fue promulgada en el 2010 y aún en el 2023 deja muchos límites, algunas cuestiones que por ahí hay que arreglar. ¿Qué te parece dentro de la nueva ley de salud mental que habría que modificar con respecto justamente a este tema que estamos hablando? La ley está bárbara, es la implementación de la ley y muchas veces tenemos muchas leyes y Argentina es un ejemplo de leyes, pero después lo que falla es la implementación de estas leyes. La nueva ley de salud mental es muy buena, pero después por ahí uno no encuentra efectores que uno pueda acudir de forma fácil e inmediata. Y cuando ya hablamos de una entidad patológica o algún malestar de salud mental, precisamos ayer la contención. Y para prevenirlo. Exactamente. Entonces, cuando se nos dificulta el acceder a ese dispositivo, ahí es donde podemos encontrar dificultades con la ley, pero más vale la implementación de todos estos programas que tenemos muy buenos, que creo que se está fallando. Y con relación a la educación sexual integral, que digamos, la ley existe y en algunas escuelas se dicta, en otras más o menos, Pero está cambiando. ¿Está cambiando? Bueno, mi pregunta va dirigida porque estábamos hablando de las adolescencias, de un proceso que atravesamos todos y todas en algún momento de nuestras vidas, que tiene que ver también con saber de nuestro cuerpo, conocerlo. ¿Todas estas consultas llegan al consultorio? Llegan a los consultorios. Y hoy por hoy se ven muchos más y por ahí nosotros desde FUSA, yo también estoy en el hospital de niños, en el equipo de adolescencia y salimos a la comunidad porque el objetivo es, como decía, prevenir. Entonces uno le tiene que dar
palabra y lugar al docente para que pueda explayarse en sus pensamientos y en sus necesidades. Entonces, sí, todo lo que es los cambios corporales y los cambios de percepción de su corporalidad, que muchas veces por ahí estamos viendo, y ahora por suerte se puede hablar y visibilizar más, que por ahí nuestros cambios corporales no son los que nosotros deseábamos. Estamos hablando principalmente de las infancias trans, claro, que es un tema que se está tratando y hay una nueva, la ley de identidad de género, que también claro, cuesta implementarla. Es muy buena, pero por ahí en algunos sectores cuesta, con educación se trabaja también. Por eso es el trabajo con la comunidad y con todos los estamentos intermedios que tenemos, desde salud para todo, justicia, hay que trabajar con todos los... Pero notás que hay un avance. Hay avances, sí. Sí. Y te decía que está la ESI incorporada, porque este año fuimos a talleres a escuelas católicas que antes no podíamos ir. Ah, mira. Y la escuela, un chico sexto grado, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Qué les tu duda? ¿Un varón puede ser mamá? Y yo no sé, sí. Yo la miré a la directora como diciendo, sigo hablando, sigo... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo continuar? Y sí, la verdad que espectacular, y eso nos dio la pauta de que como sociedad estamos creciendo de a poquito, pasos a pasos, pero vamos creciendo. Entonces, ese es el trabajo, darle la posibilidad a un adolescente que hable y diga lo que le está pasando, lo que está pensando, es la clave de como para que tengan una salud mental equilibrada. Yo lo llevo a nosotros, cuando nosotros era un tabú tan grande que ni siquiera Sí. tus amigos te animabas a contarle o a hacerle las preguntas de las dudas existenciales que uno tenía. ¿No? Está Sí. bueno y celebro que ahora se estén animando. Sobre todo porque hay un momento que son entre los 11, 12, 13 años, que es muy breve ese momento de la vida, en el que en cierto momento estás con los juguetes y un mes o 2 meses después ya tu cuerpo y tu cabeza y tus amigos y tus amigas ya estás en otra realidad. Otra temática. Y ya estás escuchando otra música, incluso tu cuerpo ya cambió. Total. Cambió tu cuerpo, tu pensamiento. En muy poco tiempo. Pero ahí se está viendo que antes, porque volviendo a lo de las identidades, uno tiene seguimiento de muchos chiques, no, por ahí no me gusta usarlo mucho, pero acá sería Sí, porque está bien, corresponde. no saben, porque ven que su cuerpo no les corresponde y empiezan a enojarse y tienen problemas a los 4 o 5 años con su nombre que le asignaron al nacer, su vestimenta y demás. Entonces no saben cómo manifestarlo y ahí terminan en salud mental con psicólogos, psiquiatras, porque hay que Claro, medicar esa rebeldía, Claro, de que no es rebeldía, sino que es un disconfort, y tampoco es un disconfort, es un revelar que algo me está pasando y tal vez esos mismos chiques no saben qué le está pasando. doctor, pero justamente en esa instancia en la que les chiques autoperciben ese cambio de... ¿Cómo ese cambio de identidad, digamos, ese cambio que no se corresponde con su condición biológica? ¿Cómo hacer para no patologizar eso? Escuchar y ver. Si yo veo que llega una consulta y el padre dice, la verdad que le compro 30 pelotas y no quiere jugar. Y no va por ahí. Y no va por ahí, o lo quiero llevar a hacer fútbol, que es la pasión de la Argentina, y no quiere. Bueno, a ver, algo me está diciendo. O no se quiere poner un vestido, o no... Y ahí entra el famoso DSM-5 con toda la industria farmacológica, de donde dicen, tiene esas actitudes, buscamos con qué se... Ah, listo, dale esto de tomar, chao. Entonces es el escuchar y ver qué es lo que está pasando, y darle tiempo, y tampoco, no quiero jugar a la pelota ya, no. Solo no le gusta jugar a la pelota y no tiene ningún problema con su identidad y su orientación, nada. No le gusta jugar a la pelota. Sí, que a una nena le guste jugar al fútbol no significa que... absolutamente nada. Y que no le guste ponerse vestido tampoco significa absolutamente nada. Por eso tenemos que, los adultos que acompañamos a estos chiques, sacando nuestro prototipo de lo blanco y negro, femenino, masculino, claro, y tratar de que sea más neutro todo. Entonces los chicos tienen la libertad de poder expresar qué es lo que... Y uno ir acompañándolo y viendo qué va apareciendo. Y yo creo que si logramos eso vamos a tener una salud mental acorde y nos vamos a después ver sí que se puede predisponer a alguna patología el día de mañana. Hablábamos de pospandemia, de situación de encierro y demás. Fueron 2 años por lo menos, entre 2020 y 2021.
y se ha extendido quizás. Justamente los chicos que han tenido 12, 13 años a esa altura, hoy ya tienen 14, 15. Y el contacto que tuvimos también los adultos y el medio a través del cual nos hemos relacionado en la época del aislamiento fue la tecnología, la videollamada. Muchas veces aquí en el programa hemos abordado cuestiones relativas al bullying y demás, problemáticas que derivan de el uso de TikTok, el uso de, bueno, distintas todas las aplicaciones que se pusieron de los juegos, en red. ¿Cómo se puede acompañar, cómo los adultos podemos y las adultas podemos acompañar a los adolescentes para no prohibirles? Porque sí, no tiene ningún sentido prohibirlo, porque además los chicos son muchos más ávidos para... Claro, pero no, además que tienen un conocimiento de la tecnología ya casi innato, ¿no? Pero ¿cómo los podemos acompañar para para educarlos tecnológicamente? Mira, justamente la semana pasada hablaba con la mamá de unos pacientes míos y me decía que ella no le gustaba que hagan los juegos en red porque son violentos, estaban en contra de la violencia, no quiero que mi hijo haga esto. Bárbaro, vos tenés herramientas para hablar con tu hijo y yo quiero que me dé la clave. No, decirle que la clave vos lo tenés que acompañar, como vos dijiste muy bien, acompañarlos, no controlarlos ni ser la policía. Es el acompañamiento. Entonces yo le decía, mira, a vos no te gustan estos juegos, pero bajá al nivel de tu hijo. Jugá 2 partidos a la Play ese, podés entrarle a tu hijo desde otro lado y a partir del juego vos podés entablar un diálogo para hablar de la no violencia, de que esto está bien, que está mal, del cuidado, a quién aceptar en las redes y a quién no, porque sabemos que en las redes, en los juegos, podemos estar jugando con alguien que está en China o en Dinamarca. Claro. Entonces, bueno, saber si realmente ese que nos dice que está en China y en Dinamarca. Entonces, hablar de que, como yo siempre le hago la comparación cuando salíamos nosotros, nuestra exogamia, que hacía mi vieja. No, como se enteré, le digo, vieja me va a matar. Mi mamá me llevaba al club, me dejaba, pero sabía que estaba fulanito, fulanita, que eran hijos de tal, y sabían cuál era mi círculo social. El barrio. El barrio, la comunidad club donde nos manejábamos. Entonces ahora esta comunidad es mundial. Entonces nosotros tenemos que entrar a esa comunidad, bajarnos al nivel, en cierta medida, de nuestros hijos, para poder seguir acompañándolos. De esa forma, si no, no vamos a poder llegar nunca. Entonces, aprender a jugar a los jueguitos, al Fortnite, al que estén jugando. Y por ahí le decimos, bueno, hoy yo juego con vos al Fortnite, bueno, ahora vamos a dar una vuelta en bicicleta. Y claro, proponer otra alternativa. Yo hice esto, ahora vos vamos a hacer otra cosa, otra actividad que nos pueda sacar y controlar. Y el último consejo para ahí, si nos pasa alguna situación en las redes, no enojarnos con las redes, no bloquearlo, sino que hacer captura de pantalla, y en la justicia, en la policía, está toda la división que se ocupa de esto y llamarlos como para que nos puedan ayudar. Pero no borrar la información que tenemos para que eso no se pierda y puedan actuar cuando aparece una situación no deseable en las redes. ¿Qué otras disciplinas y qué otros saberes confluyen en Casa Fusa, además de lo estrictamente clínico? Y está lo preventivo, y de acompañar de todas las disciplinas, desde la salud física, psico y social de cada individuo, y sobre todo de la igualdad. No hacer diferencia, y la atención que se llama integral, interdisciplinaria, como para que la persona que se acerca a FUSA se sienta contenida de todos los aspectos. Pero tenemos una variedad de profesionales que podemos acompañarlo de todas las disciplinas, por ahí desde la clínica hasta nutrición, psicología, cardiología, ecografía. Hay todo un equipo para trabajar en pos de la gente que se acerca a FUSA se sienta contenida y bien cuidada. Adolescentes, jóvenes, niños y niñas fundamentalmente. Exactamente. Y acompañando a papás y mamás en todos estos problemas. Sí, porque tenemos que, si no, hacemos mal. Dijimos, la atención es integral. Si no nos centramos en esta partecita y conviven en una sociedad los chicos, y si donde conviven no logran tener cierta armonía, hacemos mal.
Yo la última, que es un tema un poco delicado, pero por ahí te quería consultar en si hay algún porcentaje, algún estudio de la cantidad de suicidios que hay en adolescentes, que lo llevo a esto de las redes sociales, las aplicaciones, que ha habido casos que hacen challenge donde el desafío a veces termina con este destino. Y, lamentablemente tuvimos en la provincia y se está trabajando en eso. Cifras exactas no te podría dar. Sí, nosotros vimos en todos los lugares que trabajamos aumento de las autolesiones, que son llamados de atención que nos están haciendo que no puedo hablar con mi cuerpo, con mi boca, y hablo con mi cuerpo. Pero sí se incrementó este último tiempo las autolesiones, que se intensificaron en 15-20%. No tengo datos frescos de la cantidad. Hay casos, y a nivel mundial la UNICEF hizo una encuesta post pandemia que entre 13 y 19 años casi el 25% se sintió deprimido y angustiado y con pensamientos negativos post pandemia. Así que es como para trabajar, y esto está bueno ponerlo en agenda como para que se hable de la salud mental y sobre todo de la prevención. Muy bien. Hace poco hubo un caso en San Justo, ¿no? Fue una chiquita. No recuerdo si fue San Justo, pero sí recuerdo el caso que fue conocido a nivel por estos desafíos que se producen en redes. Hay que prestar atención. Hay que acompañarlos. Claro, hay que acompañarlos. Me parece clave que hace muy poco escuchaba a una especialista en informática que decía esto. Así como cuando nosotros íbamos a la escuela, nuestros padres nos preguntaban ¿qué hiciste hoy en la escuela? O ¿cómo te fue hoy en la escuela? Preguntarles también ¿qué hiciste en las redes? Y tenemos que meternos en las redes. Lamentablemente los adultos tenemos que aprender y amigarnos, y nosotros por ahí no tenemos los conocimientos tecnológicos, pero sí tenemos la experiencia de haber vivido un poco más y sabemos por ahí qué peligros puede haber o no. Entonces acompañarlos de ese lado que siempre hicimos como padres o tutores, y bueno, ahora seguir haciéndolo, pero en las redes con nuestros hijos o adolescentes. Fabio, nos encantaría seguir conversando porque hay un montón de cosas. Sí, nos quedan, por ejemplo, recién con Luis Amer estábamos hablando del tema relativo a las adicciones, que se ve mucho en los barrios, que supongo que también debe llegar al consultorio. Sí, llega, y bueno, nuestro objetivo en todos lados es la prevención. Por eso te decía que los talleres que hacemos son preventivos de todo cliente, y los consumos precoces son, y si algún día venimos a hablar de lo que no se habla, el alcohol, que es la primer droga, no la nombramos como droga, y es una droga, y es legal, y está muy naturalizada. Y la vemos en todos los 15, en todas las fiestas, en todas las casas, que adolescentes tenemos de 9, 7 años que ya empiezan... ¿9 años? Sí. Y vos le preguntás, ¿dónde fue tu ingreso al consumo? En casa. En un brindis, brindamos y tenemos la sidra, el fernet, y lo tenemos ahí. Y total, ya es grandote, te dicen. Tiene ya 1,50 m, 1,60 m. Pero es un niño. Es un niño. Pero bueno, es lo que a trabajar con los adultos ahí. Muy interesante. Yo quiero quedarme hablando un montón de cosas muy interesante, pero la verdad es que estamos pasaditos ya de las 3 de la tarde, tenemos que ir al corte. No, sin antes despedirlo y agradecerle muchísimo a Fabio que haya estado aquí con nosotros. Para mí es un placer.